Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y en este video vamos a ver por qué muy probablemente te cueste tanto descifrar la herramienta Pluma. En mi opinión, el problema de la herramienta Pluma es que no entendemos el concepto de un trazado, de forma, qué significa una cosa con la otra, por qué le decimos vectorizar y por qué hay algunas personas que dicen que está mal decir vectorizar en Photoshop. Todo esto se genera una laguna enorme por no entender ciertos conceptos que estoy seguro que si vos ves este video hasta el final vas a terminar entendiendo a la perfección la herramienta Pluma y Photoshop va a ser un programa completamente nuevo para vos, mucho más fácil de utilizar. Con la herramienta Pluma nosotros lo que podemos realizar son trazados. Los trazados son comúnmente denominados vectores. Hay un poco de una controversia en si está bien dicho vectores o no en Photoshop, pero realmente se le puede decir vector. De hecho hay una máscara vectorial porque utiliza trazados, por lo cual se llaman vectores. Si no querés llamarlo vectores, llamarlos papas fritas, no hay ningún problema porque el nombre no es lo importante. Lo importante es cómo funciona el trazado en Photoshop. El trazado en sí es algo fantasma, algo que no existe de por sí solo, sino que es un auxiliar para luego crear, por ejemplo, lo más común es terminar en una forma en donde vas a poder rellenarlo, ponerle un contorno o un trazo sin ningún tipo de problema. También podemos hacer otras cosas con el trazado. Lo más común es luego realizar una forma, pero de por sí el trazado no es absolutamente nada. Si vos exportás una imagen en donde hay un trazado que realizaste con la herramienta Pluma, la imagen exportada no se va a ver el trazado porque el trazado de por sí no existe. Es auxiliar. Vamos directamente a la herramienta Pluma, la tenemos por aquí, podemos acceder con la letra P. Si tenemos apretado, vamos a tener un montón de herramientas adicionales. Olvídate de absolutamente todas de aquí para abajo y solamente concéntrate en utilizar la primera. El resto no la vas a usar. La podés llegar a utilizar, pero para que te sea más sencillo y probablemente porque yo te digo que el resto no los uso casi en mi vida, vas a utilizar la primera herramienta de todas. En la barra de opciones vamos a tener aquí este desplegable que es muy importante que esté en trazado. Si no, vamos a estar realizando cosas distintas. Cuando yo realice este trazado, me va a aparecer unas líneas azules que en el fondo vemos que no hay absolutamente ninguna capa nueva ni nada. Si yo voy a la herramienta mover, por ejemplo, y aprieto en el lienzo, va a desaparecer porque realmente nunca estuvo ahí. Si queremos ver ese trazado, podemos ir a ventana, asegurarnos que trazado esté tildado y aquí nos van a aparecer todos nuestros trazados. Si yo aprieto aquí nuevamente, con la herramienta Pluma, por supuesto, me va a volver a aparecer. También con la herramienta Pluma voy a poder crear directamente una forma. Voy a volver a capas y voy a ir a la herramienta Pluma y desplegar y colocar forma. Cuando coloque forma, automáticamente me aparece un relleno y un trazo. Vamos a ponerle un relleno amarillo y un trazo negro. Entonces, cuando ahora yo cree cualquier forma, automáticamente se va a rellenar de amarillo y va a tener un trazo negro. Y a su vez va a tener el trazado auxiliar que lo vemos de color azul. Si yo voy a la herramienta mover y aprieto en el lienzo en cualquier lado, puedo ver que no se ve el trazado y también tengo la forma en una capa nueva. Esta vez, si yo voy a trazados, los trazados que voy a tener disponible va a ser el primero que yo realicé y el segundo que yo acabo de realizar con las formas, que vemos que es la forma misma y a su vez es un trazado. La forma de por sí contiene un trazado. Un trazado es solo un trazado auxiliar, completamente invisible hasta que no lo usamos para algo, y una forma contiene el trazado en sí mismo. Diferencias que tenemos con una vectorización en Photoshop y vectorización en Illustrator, que es comúnmente como uno suele comparar estos dos programas. Cuando nosotros un trazado hacemos zoom hasta el infinito, vamos a seleccionar el primero de todo que realicemos aquí, yo le puedo dar zoom infinitamente y la curva nunca, como vemos aquí, nunca va a pixelarse. Esto es igual que el Illustrator.
También yo podría tomar este trazado, seleccionarlo todo, apretar Control T para transformación libre y agrandarlo hasta el infinito, que tampoco vamos a perder calidad en ese trazado, al igual que el Illustrator. La diferencia principal es cuando ese trazado lo convertimos en una forma. Si yo voy a la forma de aquí de la derecha, voy a utilizar la herramienta mover y apretar por fuera para que no se vea el trazado. Si yo me acerco con la herramienta zoom, sí se va a ver los píxeles. Ahora, yo podría esta forma agrandarla con Control T para transformación libre de forma infinita y no voy a perder calidad. Pero si yo me acerco a cualquiera de esos puntos, sí se van a ver los píxeles, porque estamos trabajando en Photoshop, que al hacer zoom lo que le estamos haciendo zoom es al lienzo en sí mismo, y estamos trabajando con imágenes tipo raster, en donde tienen píxeles. Para crear un trazado vamos a utilizar puntos. Estos puntos pueden ser de dos maneras, de formas rectos o curvos. Un punto por lo general se lo ve como un cuadradito. Para crear un punto lo que vamos a hacer es simplemente apretar el clic izquierdo y soltar. Las curvas se van a ver como un cuadradito con una línea en el medio y dos circulitos. Estos se los suele denominar tensores, estos dos liñitas que tenemos aquí de la izquierda y de la derecha, y para crear una curva directamente tenemos que apretar y tirar. Entonces vamos a utilizar la herramienta pluma, como dijimos antes, siempre es la primera de todas. Voy a ir a la barra de opciones y elegir nuevamente trazado para crear una recta. Este es un punto recto, otro punto, otro punto, otro punto. De esta manera vamos a obtener siempre líneas. Si yo quiero crear una curva, dijimos apretar y tirar. Entonces aprieto y tiro, aprieto y tiro, aprieto y tiro, aprieto y tiro. Y así vamos a ir creando siempre curvatura. Por otro lado, tenemos cómo tenemos que modificar estos puntos. Y vamos a utilizar básicamente dos teclas. Modify, porque no tengo ganas de escribir mucho. Por un lado vamos a tener Control o Comando, según si tenés Mac. Y la tecla Alt. Control sirve para mover o seleccionar. Y Alt sirve para curvar. Entonces, utilizando la herramienta pluma, en este momento podemos ver que todos estos cuadraditos están seleccionados del trazado que acabamos de realizar. Entonces, si yo tengo la tecla Control apretada, voy a mover todos esos puntos, todos esos cuadraditos a la vez. Si quiero mover un punto solo, puedo apretar la tecla Control, hacer clic una vez, el resto va a aparecer vacío, un cuadrado vacío, lo que quiere decir que no está seleccionado, y el negrito sí, así que voy a poder mover ese punto. También lo que voy a poder hacer es mover el trazo en sí y se va a modificar la curvatura en función de cómo estaba antes esos tensores. Aquí también lo que vamos a poder hacer es mover, por ejemplo, una curva. Si yo ya tengo el tensor con la tecla Control, voy a poder mover esa curva, pero siempre de forma simétrica. Se va a mover tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha del punto. Y por otro lado tenemos la tecla Alt. Me va a permitir crear curvas. Por ejemplo, voy a apretar la tecla Control sobre este trazado para que me aparezcan los puntos una vez. Y en este punto voy a apretar la tecla Alt y moverme hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso, para generar una curva. Siempre si voy en dirección de cómo fue creado esos puntos, la secuencia de esos puntos, la curvatura va a ser de esta manera. Si lo hago al revés me va a aparecer así como un moño, ¿no? Entonces, sin soltar el Alt puedo crear una curva. Siempre va a ser simétrica. Y si aprieto la tecla Control voy a poder modificar esa curvatura siempre de forma simétrica, porque lo que estoy haciendo en realidad es moviendo la curvatura. Pero como Alt curva, si yo aprieto la tecla Alt sobre uno de los tensores, haciendo esta curvatura de forma asimétrica. También voy a poder, con la tecla Control, seleccionar más de un punto a la vez. Ejemplo, tengo apretado la tecla Control, me va a aparecer el puntero, hago una selección así, y me va a seleccionar los tres puntos que abarcaron esa misma selección para que luego con la tecla Control pueda moverlo a la posición que quiera o Control T pueda agrandar o achicarlos con la misma transformación libre. Entonces, este trazo, teniendo en la barra de opciones con trazado, voy a poder convertirlo, porque están seleccionados, los puedo ver porque están en azul, en una forma con la misma barra de opciones, haciendo clic una vez en este mismo. También podría utilizarlo no solo para formas, sino para otras cosas como hacer un contorno. Voy a deshacer esta forma que aquí podemos ver que me apareció incluso en las capas,
Control Z, ya no es más una forma, nuevamente pasa a ser un trazado y voy a poder seleccionar los puntos que quiero realizarlos como trazado, apretar el botón derecho, seleccionar contornear subtrazado. Con la herramienta que quiero que me contornee es con la herramienta pincel. Voy a sacar simular presión para que sea más claro y le voy a dar OK. Excelente. Con la herramienta mover voy a hacer clic en cualquier lado para que se oculte y podemos ver cómo me dibujó un contorno según ese subtrazado con la herramienta pincel. La herramienta pluma tiene aún más funciones y podemos verla más. La herramienta pluma tiene un montón más de funciones. Yo te voy a dejar un video arriba a la derecha para también verla más en profundidad, más detalladamente, paso a paso, cómo realizar nuestros trazados. Pero este video yo quería concentrarme un poquitito más en el concepto de lo que es un trazado en sí. El trazado es un vector. ¿Funciona igual que Illustrator? No, es distinto. Tenemos que olvidarnos por completo del Illustrator y enfocarnos a lo que significa un vector en Photoshop. Puede ser algo difícil entender si vos venís desde el Illustrator y de repente pasás al Photoshop y no entendés por qué no funciona exactamente igual, y la mayoría de las personas que no terminan de entender los trazados en Photoshop o la forma de vectorizar en Photoshop es porque aprendió con el Illustrator o en el CorelDRAW y luego quiere aplicar ese mismo aprendizaje en el Photoshop, pero no es exactamente igual, son cosas distintas. Probablemente si vos nunca utilizaste estas herramientas de ilustración, al utilizar este programa manipulador de imágenes raster, le sea mucho más sencillo entender el concepto de un trazado de un vector en Photoshop que alguien que viene del Illustrator o del CorelDRAW, en donde cambia un poco la metodología de tirar líneas en Photoshop. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias a los que compraron el curso de Photoshop y a los que deciden ser Patreon y otras donaciones, ya que es por ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día.